este subobjetivo es la comunidad de base organizada para la protección de los niños frente a la violencia. ¿Qué hacemos en el primer paso? Identificamos los conceptos claves, los subrayamos, los definimos y hacemos una lluvia de ideas en relación a las variables. Aquí en este caso vale mucho la pena preguntarse si basta con definir palabras claves o hay conceptos que nos aportan más información y que nos dan, por lo tanto, una buena base para obtener ideas para las variables. Aquí podríamos identificar que hay dos grandes conceptos, una comunidad de base organizada y luego de protección frente a la violencia. A veces uno podría decir, bueno, voy a definir comunidad, comunidad de base y organizada por separado, y luego protección frente a la violencia y protección y violencia separado. Lo que tenemos que valorar es no perder el sentido del cambio y cuáles son las frases que nos aportan mayores elementos para observar esa cualidad del cambio que estamos viendo, sobre todo en temas de derecho. Entonces, aquí podríamos decir, interesa definir comunidad de base organizada. ¿Qué es? Hacemos la definición. En el marco del proyecto se entenderá por comunidad de base organizada a el conjunto de organizaciones como COCODE, iglesias, clubes deportivos, eh, organizaciones de adolescentes y jóvenes que trabajan por un objetivo común. Ah, perfecto. Ya entendemos, todos entendemos que estamos refiriéndonos en el marco del proyecto a esto. Y protección frente a la violencia, fíjense, uno podría definir protección y si se va a cualquier definición, podría tener una definición de protección que no tiene que ver con los derechos, tiene que ver con el cuidado, con la separación, con el aislamiento, que no tiene que ver con una noción de derechos de los niños, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué nos interesa definir? ¿Qué es la protección frente a la violencia? Y aquí nos vamos a buenas definiciones basadas en instrumentos de derechos humanos, en definiciones que están en los instrumentos de derechos humanos, de los niños o de los derechos humanos en general, que nos van a dar una pista. Entonces, vamos a ver ahí que la protección de los niños frente a la violencia se refiere a todas las acciones de prevención, reparación y promoción orientadas a actuar frente a cualquier forma de maltrato, abuso físico, psicológico, sexual, explotación laboral, explotación sexual eh, y otras formas de trato denigrante que surgen en el marco de relaciones de confianza o protección. Ujú. Esta definición ya nos ayuda a entender entonces a, a identificar las variables. Variables, paso 1. ¿Qué son las variables? Las variables es aquello que observaríamos si ese cambio se da. ¿Qué observaríamos si una comunidad de base está organizada? O sea, ¿qué observaríamos si hay un conjunto de organizaciones que están trabajando por un objetivo común? Y ahí podríamos decir, claro, observaríamos que hay un liderazgo compartido, que hay una estructura organizativa, que se cuenta con un plan de trabajo, que hay acuerdo de funcionamiento y de toma de decisiones, ¿cierto? Observaríamos algunas cosas, hacemos una lluvia de ideas. Y también ¿qué observaríamos si es que hay protección frente a la violencia? Si hay protección frente a la violencia, observaríamos que hay una identificación de los riesgos temprana, que se deriva, ¿cierto? Que se realizan acciones preventivas. Entonces, lo que hacemos es tratar de identificar ese parámetro que observaríamos, aquello que observaríamos si eso se está cumpliendo. ¿Qué observaríamos entonces? Aquí tenemos varios ejemplos. Observaríamos una comunidad de base organizada. ¿Qué observaríamos? Que existe, que hay un involucramiento de los niños, de las familias, de los líderes y las organizaciones locales, que hay un liderazgo que es compartido, una estructura organizativa, que se cuenta con un plan. ¿Y qué observaríamos si hay una protección frente a la violencia? Observaríamos que existen protocolos de actuación, que están claras las vías de acceso, que se utilizan rutas de actuación en relación a las denuncias de violencia que se reciben, que se dan seguimiento de los casos, que existe una articulación con las instituciones, con las distintas instituciones garantes, que se tiene un proceso de derivación que es confiable y de calidad, en fin, podríamos identificar
varias variables. Cuando terminamos nuestra lluvia de ideas, por supuesto, nos vamos al paso 2. ¿Y qué es el paso 2? Definir cuál es la estrategia del indicador y cuál es el grupo meta, o sea, a quién estamos observando. Entonces aquí tenemos que tomar una decisión. Una de estas variables es suficientemente smart, o sea, es específica, nos aporta en datos relevantes, es medible, la podemos desarrollar en el tiempo que tenemos, en fin, una de esas variables es lo suficientemente smart para aportarnos datos para luego interpretar los cambios. Ujú. Sí, si decimos sí, por ejemplo, decimos que utilizan rutas de actuación en relación a las denuncias de violencia que reciben. Ujú, esa debería ser una variable relevante. Entonces, ¿en quién se observaría? En la comunidad organizada, ¿cierto? La comunidad de base organizada. Ajá. Y entonces ya tomamos una decisión. Vamos a trabajar un indicador sintético en base a esta variable. Utilizan rutas de actuación en relación a las denuncias de violencia. Ujú. Y, y entonces completamos el paso 2. Pero un equipo podría decir, ojo, el que solamente cuenten con las rutas de actuación y hagan las denuncias, no garantiza que está organizada para la protección, ¿cierto? Porque a lo mejor hacen la denuncia, pero no hay seguimiento, y si no hay seguimiento, entonces con la debilidad de los sistemas eso no quedaría en nada, ¿cierto? Eh, o si no hay un adecuado funcionamiento para poder destinar cómo se van a derivar los casos o cómo se van a entrar en las distintas posibilidades en los territorios, entonces también la pertinencia de esa protección o la calidad de esa protección no va a ser muy buena. Ujú. Entonces, otra organización puede decir, no, no me sirve un indicador sencillo, necesito construir un indicador sintético o compuesto, vale decir que tiene más de una variable. Si tomo esta decisión, también me tengo que preguntar dónde voy a observar esto. Lo voy a observar en la comunidad organizada, ¿sí? Y tomo una decisión de construir un indicador sintético diciendo cuál es claro, tengo que construir, ¿cierto? Una medida. ¿Cuál va a ser esta medida? Le doy un nombre. Aquí, por ejemplo, podría ser el grado de organización de la comunidad para la protección frente a la violencia. Ah, perfecto. Estoy construyendo entonces un indicador sintético. Voy a construir un indicador sintético eh, conformado por 4 variables que van a hablar del grado de organización de la comunidad de la protección. ¿Es subjetivo? Es subjetivo. ¿Es válido? Sí es válido. ¿Por qué es válido? ¿Cierto? Porque estamos indicando y vamos a indicar cómo vamos a construir ese grado de organización para la protección en base a qué variable y también cómo vamos a medir este grado de protección de la comunidad para la protección frente a la violencia, ¿cierto? Esta medida, este nombre. Le damos un nombre entonces a ese conjunto de variables que nos permite entonces establecer la medida. Si tenemos un indicador sencillo, paso 3, comenzamos a definir cómo se va a medir el indicador. Si tenemos un indicador sencillo con de una sola variable, estamos mucho más familiarizados, ¿cierto?, con cuáles son las formas en que podemos medir el indicador. Podemos medirlo en números, podemos medirlo en porcentajes, podemos medirlo en proporciones, ¿cierto? Entonces podríamos decir que vamos a medirlo en función del número de casos denunciados versus el número de casos derivados, ¿cierto? Y eso nos va a dar el porcentaje eh, de denuncia, ¿cierto? En función del número de casos recibidos y denunciados. Perfecto. Si tenemos un indicador sintético, tenemos que transformar, tenemos que visualizar cómo va a ser ese cálculo, cómo vamos a medir ese conjunto de variables para que nos ayude a establecer cómo se va a medir este grado de organización de la comunidad. Esta medida que estamos llamando grado de organización de la comunidad para la protección frente a la violencia está organizado por 4 variables, ¿cierto? Hay acuerdos en el funcionamiento, en la toma de decisiones, los integrantes saben cuáles son sus roles y sus límites, utilizan las rutas de actuación y las denuncias de violencia, dan seguimiento a los casos. ¿Cómo podemos
medir este indicador sintético? Tenemos que atribuirle un cierto valor. ¿Cómo podemos atribuir valor? Primero tenemos que tomar una decisión. ¿Cada una de estas variables tiene la misma importancia? O sea, ¿se tendrían que cumplir las 4 de la misma manera para lograr o vale la pena diferenciar? Entonces uno se puede preguntar, cada una de estas variables, ¿cómo me aporta una información más rica? ¿En qué grado? Puede ser, utilizan rutas de actuación en relación a denuncias de violencia, podemos responder en todos los casos, en gran parte de los casos, en pocos casos, en ningún caso. Dan seguimiento a los casos, en todos los casos, gran parte de los casos, pocos los casos, ningún caso. Lo llevó, ¿cierto?, a una valoración de ese grado, ¿cierto? ¿Cómo me podrían responder para valorar esos grados? Y le doy un valor, ¿cierto? Si responden ninguno, le voy a dar un valor de 0. Decimos, le vamos a dar un valor de 0. En pocos casos le vamos a dar un valor de 1, en gran parte un 2 y en todos los casos un 3. Pero también podemos juzgar si esa información que necesitamos tiene que estar tan detallada o basta si decimos sí o no. Los integrantes saben sus roles y límites, podríamos decir sí o no. Porque si decimos en todos los casos, en gran parte de los casos, pocos casos o ningún caso, en realidad, si me responden en poco, gran parte o ninguno, serían como no, ¿cierto? Si yo no conozco los límites, a veces los aplico, las consecuencias son igualmente malas. Entonces, establecemos de qué manera y cómo vamos a medir y le atribuimos un valor, ¿cierto? Si queremos que todos tengan el mismo valor dentro de la medición del grado de organización, tenemos que asegurarnos de que nuestra medida máxima sea igual. Si es, en este caso, aunque tenemos 2 opciones, el sí va a valer lo mismo que en esta que tenemos 4 opciones. Entonces, si se dan cuenta, el cálculo también requiere de un análisis que tomamos en base a, bueno, qué nos dicen los datos, ¿cierto? Y establecemos de qué manera los vamos a medir. Por ejemplo, aquí vamos a medir el grado de organización de la comunidad para la protección. Se va a establecer por la suma de los puntos de estas 4 variables, ¿cierto? Como tengo 4 variables y los números máximos son 3, 3 por 4, 12, el máximo que podría alcanzar son 12 puntos y el mínimo 0. Y luego establezco cómo vamos a ese rango entre 0 y 12, le vamos a dar algún grado. Por ejemplo, si obtengo una suma de 0, es que está en ninguno. Entre 1 y 2, eso va a corresponder a un grado muy bajo de organización de la comunidad. Entre 3 y 4 a un grado bajo de organización de la comunidad. Entre 5 y 7 puntos a un grado mediano de organización de la comunidad. Entre 8 y 10 a un grado alto de organización de la comunidad para la protección. Y entre 11 y 12 un grado muy alto de organización de la comunidad para la protección. Lo que hacemos es establecer cómo vamos a medir, ¿cierto? Vamos a medir a través de un grado. Estos grados van a estar entonces conformados por la suma asignamos puntaje a cada una de estas variables en función de niveles, escalas, ¿cierto? Le damos un valor y establecemos el rango. Y luego decimos, bueno, entre tal y tal rango va a corresponder a un nivel bajo o inexistente, muy bajo, bajo, mediano, alto o muy alto, ¿sí? Entonces, la estrategia operacional ya nos va diciendo cómo vamos a medir este indicador, ¿cierto? Y luego lo trabajamos. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar esta información? Bueno, lo vamos a sacar en realidad, bueno, aquí tenemos que pensar, a lo mejor si eso solo lo preguntamos a la propia organización, tendríamos una respuesta que es muy favorable, muy positiva. A lo mejor valdría la pena preguntarle a los niños de esas comunidades o a las familias de esas comunidades. ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar esa información? De los testimonios, de las opiniones de los niños y de los padres. Ah, perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué instrumento? Vamos a trabajar
con un taller participativo con niños, o vamos a trabajar con grupos focales, con preguntas abiertas, o vamos a trabajar con un instrumento para de rompecabezas de ruta,